más, los virus se emplean en ingeniería genética, pues como actores dentro de la transformación genética de un ser, es decir, con el proceso llamado pues transducción, ¿no? Cuando se transfiere genes o secciones de ADN de un ser a otro empleando virus, sobre todo pues a nivel de bacterias. Bien, eso es pues para empezar, ¿no? Entonces vamos a continuar con la primera parte de este tema que es bastante amplio, que corresponde pues a virus y bacterias. Empezamos entonces con virus. Cuando hablamos de virus, ¿ya? Lo que tenemos que ver primero es, en todo caso, su estructura y cuál es la diferencia entre un virus, pues, que tiene una envoltura y otro que no la tiene. En primer lugar, todo virus, recordemos por favor, se define como un complejo supramolecular nucleoproteico. ¿Ya? Complejo, repito, supramolecular nucleoproteico. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar primero un ácido nucleico, ¿ya? Que puede ser ADN o ARN, y de hecho, ese ácido nucleico, llamado también genoma viral, nos va a permitir clasificar a los virus, ¿no? Tenemos luego una cubierta de este ácido nucleico que es la cápside. La cápside es una cubierta proteica que está hecha de proteínas llamadas capsómeros. Entonces, a ver, reitero, vamos a encontrar en un virus, en todo virus, el ácido nucleico genoma, que puede ser o bien ADN o bien ARN, solo uno de ellos, y una cubierta llamada cápside. Esta es una cubierta proteica formada por proteínas globulares llamadas capsómeros. ¿Ya? Repito, proteínas globulares llamadas capsómeros. Muy bien, ahora, un virus desnudo, como el que acabamos de mencionar, cuando unimos el genoma viral, el ácido nucleico, con la cápside, repito, lo que tenemos se llama pues nucleocápside, ¿ya? Nucleocápside. Ahora bien, en cambio acá vemos pues una envoltura. Esta envoltura es una membrana, literalmente es una membrana que el virus arranca, ¿no? De la célula que infecta cuando sale. Cuando un virus se libera luego de haber infectado una célula, muchos virus terminan llevándose, ¿no? Parte de la membrana, claro, modificada según las necesidades del virus, pero finalmente pues es una membrana. Entonces, un virus con envoltura, ¿ya? O virus con membrana, pues presenta esta cubierta que los distingue de los virus desnudos. Un ejemplo de este tipo de virus con cubierta, pues es el VIH, ¿no? Es el VIH. Muy bien, y aquí que voy a encontrar, pues que esta envoltura, ¿no? Tomando como modelo, repito, el VIH, va a presentar, pues, características propias, características que permiten distinguir un grupo o un virus de otro y que se emplean también para la clasificación de los virus. Ya en el caso, pues, del VIH, una de estas estructuras que están en la membrana, que es la glucoproteína 120, permite, pues, entender el mecanismo de acción del VIH al ingresar a las células. Muy bien. Ahora, la partícula viral, o sea, el virus completo, se puede llamar también virión. ¿Ya? Un virión es un virus completo. ¿De acuerdo? Un virión. Ahora, sigamos. Vamos a encontrar distintas formas de cápsides. ¿Ya? Distintas formas de cápsides. Vamos a encontrar, pues, una forma poliédrica, una forma esférica, una forma helicoidal. La forma helicoidal, pues, pertenece a un virus muy conocido, que es el virus del mosaico del tabaco, que fue el primer virus aislado, ¿no? El primer virus aislado, el primer virus descrito como patógeno. Es que este virus afecta justamente a las plantas llamadas mosaico del tabaco. No, perdón, a la planta llamada tabaco, produciéndole pues una enfermedad llamada mosaico del tabaco por la forma, la apariencia en la que queda la hoja.
Y luego tenemos los virus complejos, ¿no? Como los bacteriófagos, en donde se van a juntar, pues, por ejemplo, ¿no? Una vaina formada por una estructura helicoidal, ¿de acuerdo? Y luego vamos a tener, pues, la parte superior que es icosaédrica, ¿no? Y un cuello, una placa basal y las fibras proteicas, pues, que caracterizan a este virus, ¿de acuerdo? Que es uno de los virus más estudiados, en tanto justamente los bacteriófagos se emplean incluso como modelo de replicación o multiplicación viral. Y entonces ahí vamos a tener también otras cosas. Cuando nosotros hablamos de virus, debemos recordar que, repito, debemos recordar que si yo te hablo de virus, solo de virus, ya, voy a hablar solo de virus, ya, solo voy a hablar de virus ahorita, en este instante. Entonces, ¿qué debo recordar, pues, de los virus, por ejemplo, no? Debemos recordar que los virus, por ejemplo, son metabólicamente inertes, ¿ya? Esa es una de las razones por las cuales son, pues, parásitos, ¿ya? Parásitos metabólicos, ¿no? A ver, otra de las características es que los virus se replican intracelularmente, es decir, se multiplican o se replican dentro de una célula. Otra vez, por esa razón son parásitos, ¿ya? Y más, debemos recordar que presentan un solo tipo de ácido nucleico, ¿correcto? Nada más que uno, o bien es ADN o bien es ARN, ¿ya? Y repito, eso nos sirve pues para su clasificación. Un detalle importante, entonces, gracias a las dos primeras, decimos pues que son parásitos intracelulares, ¿ya? Muy bien, ahora, adicionalmente a esto, ¿qué podemos agregar? Podemos agregar pues que eh, los virus, repito, los virus son específicos, ¿no? Es decir, normalmente pues afectan a un solo tipo de ser, ¿ya? O atacan específicamente a un tipo de células dentro de un ser. Por eso decimos que los virus son específicos, ¿ya? Por ese lado. Otro, los virus no son sensibles a los antibióticos, es decir, los virus no se van a ver afectados por los antibióticos. Los antibióticos no afectan a los virus en tanto los antibióticos son fármacos que se emplean contra bacterias, ¿ya? Contra bacterias, contra protozoarios u otros seres vivos. Y ahí está la diferencia. Un virus no es un ser vivo en tanto no tiene, no posee las características de un ser vivo, ¿ya? Por eso decíamos hace unos minutos atrás que son complejos supramoleculares. Ahora, las células, las células, ¿ya? Las células se van a defender, repito, voy a ponerlo por acá. Entonces, las células se defienden a través del uso, del empleo, de la producción de interferones. ¿De acuerdo? Los interferones son proteínas de bajo peso molecular que lo que hacen es justamente evitar, por ejemplo, la replicación del ácido nucleico, específicamente el RNA, ¿ya? O evitar la unión, ¿no? El acercamiento, la acomodación entre el RNA viral y los ribosomas celulares. De esa forma evita, pues, que el virus se replique. Ese es el objetivo principal, evitar la replicación o multiplicación viral. ¿De acuerdo? Bien, entonces tenemos esas características por ahí. Y te decía ahora que cuando hablamos, por ejemplo, de virus, ¿no? Y la clasificación viral, la más importante, importante criterio para clasificar los virus es el tipo de ácido nucleico.
y va a presentar pues un virus, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, por ejemplo, si hablamos de virus que tienen ADN, ¿ya? De virus, repito, que tienen ADN, mil disculpas, podemos mencionar, por ejemplo, la viruela, podemos mencionar el herpes, ¿ya? Podemos mencionar a la varicela, el papiloma, respecto al virus de la hepatitis B, por mencionar pues algunos, ¿no? Algunos de los cuales obviamente pues son bastante conocidos. Dentro de todos ellos, por ejemplo, el papiloma es capaz, ¿no? de causar cáncer de cuello uterino. Entonces es un virus bastante peligroso. Bueno, todos lo son, pero este es mucho más conocido ahora, ¿de acuerdo? El herpes es un virus bastante común, puede ser herpes labial, ¿no? Estar obviamente en la superficie corporal, puede ser el herpes zóster o genital, por ejemplo, ¿no? También a veces zona. Bueno, la virus ya se erradicó de la Tierra hace varios años, pero nos sirve pues para entender la clasificación, ¿ya? Y si hablamos de virus ARN, encontramos pues a muchos más, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la hepatitis A, hablamos de la rubiola, vamos a hablar de la influenza, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, ¿no? del COVID-19, ¿no? Que en realidad pues no es el nombre del virus, ¿no? El nombre del virus, recuerda, es SARS-CoV-2, ¿ya? Pero la enfermedad pues se llama COVID-19. En todo caso podemos colocar acá coronavirus, ¿ya? Es pues los que causan diversos problemas respiratorios y hoy en día estamos viviendo pues la pandemia, ¿no? del COVID-19, que repito es una enfermedad, el virus es SARS-CoV-2, ¿ya? Vamos a dar por ejemplo de la rabia, ¿ya? Vamos a hablar del ébola, vamos a hablar del dengue, ¿de acuerdo? Y bueno, pues también, como no recordar, al VIH, ¿de acuerdo? Y un largo, pues, etcétera. Entonces tenemos ahí a los virus ARN, por ejemplo, y con ello, pues, podemos ir avanzando en el estudio. Ahora, recuerda, normalmente, pues, cuando clasificamos a los virus, reitero, el criterio más importante es el de los ácidos nucleicos. Muy bien, y no olvidar, dentro de lo que hemos visto ahorita, que el virus del mosaico del tabaco fue el primer virus descrito como virus patógeno. Es más, fue el primero en ser aislado, ¿ya? Muy bien. Y también fue el primero en ser cristalizado. Quien lo cristaliza, pues, es nuestro amigo Wendell Stanley, ¿de acuerdo? Justamente la cristalización permite, pues, el estudio de la estructura viral, ¿ya? Digamos ahora. Vamos a ver los procesos de replicación viral. Recuerda, los virus no se reproducen porque obviamente no son seres vivos. Al ingresar a la célula, lo que hacen es multiplicarse, o sea, replicarse, ¿ya? Entonces vamos a ver, pues, cuáles son los ciclos de replicación, empezando por este ciclo de acá. Cuando hablamos de la replicación viral, de recuerdo, el modelo de estudio es el bacteriófago, ¿ya? El bacteriófago. Y cuando hablamos del bacteriófago, a ver, vamos a subir un minuto de acá, por favor. Listo. Cuando hablamos pues del bacteriófago, recuerda, el bacteriófago es un virus que afecta a las bacterias. Pues acá tenemos el bacteriófago, ¿ya? O fago, y el ciclo pues que vamos a realizar en este momento. Hablamos, por ejemplo, de que el primer paso de este ciclo va a ser la absorción o fijación del virus
sobre la célula, en este caso una bacteria, sobre la célula, ¿ya? Un segundo paso es cuando el virus inyecta su material genético a la célula, ¿ya? Cuando lo inyecta su material genético. Aquí estamos hablando pues de la inyección o viropexia, ¿ya? O viropexia. Luego hablamos de la síntesis de enzimas virales, ¿no? La replicación del material genético, la síntesis de cubiertas y la encapsidación. Estamos hablando pues de la parte llamada replicación, ¿no? Replicación, que es esta parte de acá, y que a veces en los textos se extiende hasta esta parte, ¿no? Pero acá hablamos, repito, de la replicación, la formación de nuevo material genético, la replicación del material genético. Hablamos de la formación de proteínas, de enzimas virales, ¿ya? Y luego vamos a la síntesis, pues, de las cubiertas, ¿no? De las cápsides, y la unión de la cápside con el material genético, ¿ya? La unión de la cápside con el material genético. Ahora, cuando todas estas partes, estos componentes se unen para formar a los nuevos virus, hablamos pues del ensamblaje de las nuevas partículas virales. Y luego ocurre la lisis, ¿no? O ruptura de la membrana de la célula y la liberación de las nuevas partículas virales o viriones. En este caso, las partículas virales están saliendo completas, perdón, y tenemos pues que estas partículas, estos viriones, van a ir a infectar a otras células. Este ciclo que estamos viendo acá, en el cual hay ruptura de la célula, se llama ciclo lítico. Ya, repito, se va a denominar ciclo lítico. Bien, entonces, a ver, repito, en este caso hablamos primer paso, absorción o fijación, segundo paso, inyección o viropexia, ¿no? Del material genético. Vamos a encontrar por acá un siguiente paso que va a ser pues la replicación, ¿no? La replicación viral, ¿no? Luego hablamos pues de un siguiente paso que es la síntesis de cubiertas virales y la encapsidación de material genético. Un siguiente paso que va a ser el ensamblaje de las partículas virales. Y un último paso que es justamente la lisis y liberación de las partículas virales. Bien, eso es en cuanto a esta parte. ¿Ya? Este ciclo, repito, ¿cómo se va a denominar este ciclo? Este ciclo va a recibir el nombre, pues, de ciclo lítico. ¿Ya? Repito, este ciclo que acabamos de ver recibe el nombre de ciclo lítico. ¿Por qué? Porque involucra, pues, la lisis o ruptura, repito, de la célula donde se han replicado o multiplicado los virus. ¿Sí? Y justamente eso íbamos, señorita, sí, justamente eso íbamos. No se preocupe, ahorita respondemos eso. Sin embargo, reitero, este ciclo no es pues el único, ¿ya? No es el único, ni tampoco la lisis es la única forma en la cual la célula sale, virus sale, perdón. Vamos a ver algo más, ¿ya? Vamos a ver que hay otro tipo de liberación de los virus que es por gemación, ¿de acuerdo? Que repito, por gemación. Y entonces, ¿cuál va a ser, profesor, la diferencia? A ver, cuando hablamos de gemación, la cápside que contiene al genoma, o sea, la nucleocápside, a ver un minuto, por favor. Muy bien, sí, justamente por eso decía, vamos con esto, ¿ya? A ver, tenemos acá entonces a la nucleocápside, ¿de acuerdo? Esta nucleocápside ya formada, ¿no? Ya formada, se vale de algo que el virus ha hecho. Es decir, a ver, recuerda, el virus en esta parte, ¿no? ¿Qué está formando? Enzimas virales, ¿de acuerdo? Que van pues a afectar a la célula. Recuerda que, y eso vamos a mencionarlo en unos minutos, que cuando un virus entra a una célula, afecta a la célula de múltiples formas. Pero vamos con esto. Enzimas virales que ya se han formado, por lo tanto hay proteínas virales que están formadas. Algunas de esas proteínas virales
van hacia la membrana, repito, van hacia la membrana a la espera de la nucleocápside, a la espera de la nucleocápside. Entonces, ¿qué va a ocurrir? La nucleocápside al acercarse va a promover su ensamblaje con esta parte de la membrana. Así que sale, repito, sale llevando consigo una parte de la membrana, parte que ha sido alterada por el propio virus, ¿ya? Y sale pues con su envoltura. En este caso estamos hablando de gemación viral. Gemación viral, distinto obviamente a la ruptura, ¿cierto? Porque repito, en la ruptura la membrana pues simplemente se rompe, se abre y no acá. Como acá estamos viendo, el virus, repito, indujo la formación de proteínas virales transmembrana, ¿de acuerdo? Que al unirse con la nucleocápside pues permiten la gemación o liberación del virus con envoltura, ¿de acuerdo? Bien, entonces, un momento. Muy bien. Ahora, cuando hablamos entonces de la gemación viral, ¿no? Como hemos visto, ¿ya? La gemación viral es un proceso en el cual la membrana celular, ¿ya? La membrana no es que se rompa, ¿de acuerdo? Sino que se ve alterada justamente para permitir la formación de los virus con envoltura. Entonces, la estructura de la membrana se altera. En cambio acá hablamos de una ruptura, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora, hasta ahí creo que el asunto es algo sencillo. Sin embargo, vamos a retroceder unos instantes, por favor, para ver este asunto, ¿ya? Una de sus compañeras pregunta sobre este asunto del ADN y el ARN. A ver, el ADN, si ustedes recuerdan, es una molécula que es una doble cadena, ¿cierto? Doble cadena. Entonces decimos que el ADN es bicatenario y por lo tanto los virus que tengan pues ADN tienen el ADN con sus dos cadenas, ¿de acuerdo? Normalmente. Y hablamos pues del ARN de una sola cadena, monocatenario. Eso significa que en este virus, en esta nucleocápside, por ejemplo, vamos a encontrar el ARN con una sola cadena, lo que es lógico. El ARN, recuerda, tiene solo una cadena. Estamos. Muy bien. Ahora, la diferencia entre positivo y negativo va en el sentido, pues, del giro, ¿no? Va en el sentido del giro, nada más. ¿Hacia qué lado se inclina? Estamos. Es solo el sentido del giro, ¿ya? Por eso es que se llama positivo y negativo, ¿de acuerdo? Solo por eso, por el sentido del giro. Bien. Entonces, regresemos pues a este punto. Y habíamos hablado entonces del ARN, perdón, del ciclo lítico aquí, ¿de acuerdo? Ciclo lítico. Y estamos hablando pues de la gemación viral, ¿de acuerdo? Ahora, hay otro detalle. En ocasiones, el virus no hace lisis, o sea, no rompe a la célula. En algunas ocasiones, lo que hace el genoma viral, repito, lo que hace el genoma viral, el ácido nucleico del virus, es hacerse parte del, del ADN celular. ¿Ya? En ocasiones, repito, el virus, el genoma del virus, se hace parte del ADN celular. Y en ese punto estamos hablando pues de un proceso que podría denominarse eclipse, ¿ya? Porque el virus está pues eclipsado, es decir, está escondido dentro de la célula. Y como tal, no va pues a manifestar alguna acción inmediata, ¿de acuerdo? No lo va a hacer. Entonces es como si el virus estuviera ahí esperando el momento oportuno para atacar por completo al portador, ¿no? Al portador, en este caso, pues, del virus, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos, pues, ese otro asunto. Cuando un virus no hace ciclo lítico y más bien su genoma se hace parte de este ADN celular, ¿no? De este ADN celular, decimos pues que el virus ha hecho ciclo lisogénico. Repito, el virus
cuyo ácido nucleico se hace parte del ácido nucleico celular y no causa lisis y espera el momento oportuno para hacerlo, no, está haciendo un ciclo llamado ciclo lisogénico, ¿ya? Y en el ciclo lisogénico, pues el virus espera, reitero, el momento oportuno para atacar a la persona o al ser sobre el cual está actuando. Y dicho sea de paso, ¿cómo es que afecta pues un virus? ¿No? ¿Cómo es que afecta un virus a la célula? O sea, ¿qué hace en la célula? Un virus, por ejemplo, puede provocar la muerte celular. La célula puede morir, en este caso, ¿de acuerdo? Aquí, la célula puede morir. Puede alterar su forma, puede alterar su metabolismo. Bueno, de hecho, para producir sus propias estructuras, el virus altera el metabolismo de la célula. Si no, no podría formar sus propias estructuras. ¿Ya? Puede producir o puede generar que las membranas celulares de las células infectadas se ensamblen, no se agreguen unas con otras. Entonces estamos hablando de fusión de membranas, ¿de acuerdo? O simplemente pues puede reprogramar la muerte de la célula, ¿no? De alguna forma. Digamos, en el caso de reprogramar la muerte celular o de alterar el control del ciclo celular o ciclo de multiplicación de las células, ¿no? ¿Ya? El virus podría pues inducir la aparición de células cancerígenas, que es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso del papiloma, ¿no? En el caso del papiloma, el virus afecta de tal manera el metabolismo celular que la célula pues termina sin control de su multiplicación y pues aparece el asunto del cáncer, ¿no? Sobre todo pues si hablamos de papiloma en el cuello uterino, que afecta sobre todo a las damas, ¿no? En el caso pues de los varones, mayormente los varones somos portadores asintomáticos de ese virus. No manifestamos absolutamente ningún signo o síntoma de papiloma, ¿de acuerdo? Muy bien, ya tenemos entonces ese asunto, ¿no? Ahora, lo siguiente que tenemos que ver es pues el VIH. Muy bien, cuando hablamos del VIH o virus de la inmunodeficiencia humana, ¿ya? Repito, VIH o virus de la inmunodeficiencia humana, la peculiaridad para entender cómo ingresa la célula es su envoltura. Ya, repito, para entender cómo ingresa la célula, lo peculiar de este virus es su envoltura y sus glucoproteínas GP120 y GP41, sobre todo esta, la GP120. Y luego vamos a encontrar por acá la nucleocápside, ¿no? La nucleocápside, donde está pues la cápside misma, ¿correcto? Donde están los dos ARN separados, repito, ARN separados, ¿ya? Y hablamos pues de las enzimas que el virus va a emplear para su replicación, siendo pues la importante esta llamada retrotranscriptasa, ¿no? O transcriptasa reversa, ¿ya? Ahora bien, entonces, ya que estamos aquí, debemos recordar lo siguiente. Estamos hablando de que como son dos cadenas de ARN separadas, no podemos decir que esto es un ARN bicatenario, porque no es que estén las dos cadenas unidas. Es ARN dos cadenas separadas, dos cadenas libres, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora, ¿qué cosa es la retrotranscriptasa? Es una enzima, ¿de acuerdo? Es una enzima. Ahora, quiero que entiendas lo siguiente, ¿ya? Cuando nosotros hablamos, para entender más o menos cómo va el asunto, normalmente, ¿ya? Normalmente, vamos a escribir acá, lo normal. ¿Qué cosa es lo normal? El ADN sea quien forme al ARN, ¿ya? Digamos que eso es pues lo que comúnmente ocurre en toda célula, ¿ya? Y el conjunto de enzimas que se encargan se va a llamar transcriptasas, porque este proceso de formación de ARN a partir de ADN se llama transcripción. Digamos que eso es lo normal.
Pero, pero en el caso de los virus como el VIH, en el caso de los retrovirus, ¿qué es lo que va a ocurrir? Más bien el ARN, por llamarlo pues viral, ¿qué es lo que hace? Forma ADN, vamos a llamar pues viral, ¿de acuerdo? Es decir, hace la transcripción pero al revés, y eso se llama retrotranscripción o transcripción inversa, razón por la cual repito, esta enzima retrotranscriptasa es importante para entender este proceso, porque este proceso de retrotranscripción emplea justamente esta enzima llamada retrotranscriptasa. Y entonces, vamos a ver cómo es pues que el VIH termina afectando a las células. ¿Qué encontramos acá? La glucoproteína 120 se va a unir a las células que tengan un receptor específico. Ese receptor se va a llamar CD4. Entonces, a ver, no olvidar, pues escribirlo por acá. Esta GP120, ¿ya? Esta se une con el receptor CD4. ¿Ya? Este receptor CD4 que vamos a ubicar, pues, por ejemplo, ¿no? En linfocitos, obviamente el linfocito T4, ¿no? Vamos a encontrar en la microglía, que es la célula de defensa del sistema nervioso, en los perdón, los monocitos, correcto. Entonces tenemos ahí con quién se une la GP120, ¿ya? Entonces digamos que ya se ha unido. Al unirse con el receptor, lo que hace nuestra célula, pues, es asumir que esta membrana, recuerda, el VIH es un virus que tiene envoltura. Esta envoltura es una membrana. Repito, lo que hace esta célula, pues, es asumir que esta membrana es parte de ella, ¿no? Es parte de, y por lo tanto se unen, pues, ¿no? Entonces hablamos de un acoplamiento y fusión de la membrana. Esto va a permitir que la nucleocápside del VIH, ¿no? La nucleocápside del VIH ingrese a la célula, en este caso un linfocito T4, ingresa a la célula. Una vez que ha ingresado de manera inmediata, ¿qué va a ocurrir? La transcriptasa inversa o retrotranscriptasa, ¿de acuerdo? La transcriptasa inversa o, estoy acá, ¿ya? La transcriptasa inversa o retrotranscriptasa, lo que va a hacer pues es a partir del ARN viral, formar ADN viral. Ya, repito, a partir del ARN viral va a formar ADN viral. Ese proceso pues se llama transcripción inversa. Transcripción inversa. Luego, este ADN viral ingresa al núcleo celular, ¿ya? Ingresa al núcleo celular y se integra, repito, se integra con el ADN de la célula, ¿ya? Se integra con el ADN de la célula. Hay una enzima que permite esta integración, pues que se va a llamar integrasa, ¿ya? Integrasa. Va a permitir justamente la integración. Ya tenemos ahí que ahora el ADN de la célula no solo tiene su propia estructura, sino que además ahora contiene en su estructura al ADN viral. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando de que se ha formado una especie de híbrido de ADN, que tiene pues ADN de la célula original y ADN del VIH. A continuación, este ADN híbrido va a comenzar a formar ARNs. No hay un proceso de transcripción. Se va a formar ARN viral, el cual va a dirigir la síntesis de proteínas virales, ¿correcto? La síntesis de enzimas virales que se requieran para el proceso final, ¿no? De liberación de las partículas virales. Se va a formar todo eso. Tenemos la transcripción
y tenemos luego la traducción. O sea, formamos ARN viral y luego formamos proteínas virales. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez que ya tenemos la transcripción y la traducción, repito, ARN viral y proteínas virales, vamos a proceder pues al ensamblaje. Vamos a formar la nucleocápside nuevamente. ¿De acuerdo? Repito, vamos a formar la nucleocápside nuevamente. Pero, si tú recuerdas, como habíamos visto ya en una diapositiva anterior, pues aquí en la membrana ya hay proteínas esperando que van a facilitar el proceso pues de gemación viral. No, acá estamos viendo la salida de viriones de VIH, sí, pero recuerda que este es un proceso de gemación viral, ¿de acuerdo? Gemación viral. De esta manera, pues, las células van a empezar a liberar nuevas partículas virales, nuevos viriones que van a salir a infectar a otras células. ¿Ya? Van a salir a infectar a otras células. Ahora bien, aquí tenemos que recordar que cuando hablamos, pues, de VIH, ¿ya? Cuando hablamos de VIH, hay un periodo muy largo en cuanto al tiempo en el que se puede manifestar algún tipo de sintomatología, ¿de acuerdo? A ver, todo virus, para poder multiplicarse, ¿ya? Para poder multiplicarse, tiene que fijarse en la célula, tiene que fijarse en la membrana celular, ¿de acuerdo? A ver, ya, más o menos ya voy entendiendo la pregunta de su compañero, pero recordemos, un virus, repito, un virus, cualquiera que este sea, lo que tiene que hacer es fijarse, unirse a la membrana celular, a la superficie celular. Los virus van a emplear distintos mecanismos en cuanto a la unión, es decir, en cuanto, a ver, si podemos ir avanzando para ir respondiendo una por una, por favor, gracias. Bien, te decía entonces, cuando hablamos de los virus primero, todo virus lo que tiene que hacer es engancharse o fijarse en la célula. ¿Ya? Vamos a poner un ejemplo de un virus ARN como son los coronavirus, como es el SARS-CoV-2. Si ustedes han estado atentos a las noticias, a los informes, o han visto de repente por ahí algún documento en internet sobre la estructura de este SARS-CoV-2, van a ver que existe pues una llamada proteína espiga, que es justamente la que le permite fijarse a la célula. Entonces, la estructura que emplea un virus para fijarse a la célula es su cápside. Y en el caso de un virus con envoltura, no, alguna de las proteínas de la envoltura, como la GP120 en el caso del VIH. ¿De acuerdo? A ver, si usted, señor, me dice que es del aparato de Golgi, entonces está asumiendo que el virus tiene aparato de Golgi. Bien, no logro comprender eso, pero estábamos pues indicando cómo es que afectan cómo es que logran los virus adherirse, ¿de acuerdo? Ahora, hasta ahí estamos viendo eso, ¿ya? Esa es otra cosa, mi estimado, ¿no? Eso es muy diferente, el aparato de Golgi y la célula infectada, por eso es cuando ya está dentro, no es, no es la fijación, no es del mismo asunto, ¿ya? Muy bien, entonces les decía, nuevamente, los virus para fijarse o adherirse a las células repito, su cápside o, en el caso de un virus con envoltura, alguna de las proteínas o glucoproteínas de la envoltura, como la GP120 pues del VIH. Ya que mencionamos la GP120 del VIH, si ustedes observan la estructura, ¿de acuerdo? La GP120 es la externa, mientras que la GP41 es la que sirve de ancla. ¿De acuerdo? Fíjense bien, esta es la envoltura. Esta es la envoltura. La GP41 sirve de ancla a la GP120. ¿Estamos claros? Ahora, en sí solamente son glucoproteínas.
¿Cuál es el detalle acá? ¿Cómo interactúan estas con la célula que va a ser infectada? Que es diferente. ¿Ya? Ahora, un virión es un virus. Repito, un virión es un virus. ¿Ya? Solamente son dos momentos. Muy bien, ya creo que había mencionado los interferones, pero vamos a repetirlo. Repito, entonces, nuevamente, un virión es un virus, ¿ya? Si queremos definirlo más específicamente, un virión es un virus fuera de la célula, ¿ya? Es un virus fuera de la célula. Repito, un virión es un virus fuera de la célula. ¿De acuerdo? Ya está. Eso es un virión. Pero sigue siendo el virus, ¿ya? Sigue siendo el virus. Pues es que ocasionalmente, y dependiendo del contexto, pueden emplearse como sinónimos. Ahora, los interferones, repito, los interferones lo que hacen es impedir la síntesis de RNA viral. Recuerda que hay un paso en el cual el virus sintetiza enzimas virales. Eso significa que, tal como hemos visto por acá con el VIH, va a haber transcripción, va a haber formación de ARN. Esto es lo que evita el interferón, pero también es capaz de evitar el proceso de traducción, o sea, de que estos ARN logren, repito, formar proteínas virales. ¿De acuerdo? Eh, los interferones alfa, beta y gamma van a depender de qué células producen. Toda célula es capaz de producir su propio interferón. Primero, el alfa. ¿De acuerdo? Algunas células más especializadas, por ejemplo, como neutrófilos, pueden producir también los interferones beta. Los gamma, que se asume son los más fuertes, para ponerle un término de intensidad, son los que producen pues los monocitos. Entonces, hay diferencia en cuanto a la formación, pero toda célula, reitero, es capaz de producir su interferón, que es el primero, el alfa. ¿De acuerdo? Bien, entonces creo que ya tenemos ese detalle, o bueno, las preguntas que han formulado con su respuesta. Bien, para terminar con el caso del VIH, ya, de nada, no hay problema, es ustedes. Para terminar con el caso del VIH, repitamos por favor el asunto prueba, ¿ya? El asunto 4, a ver, un momento por favor, ¿ya? Como habíamos mencionado, por aquí, vamos a hacerlo más grande, se une con el receptor CD4 en linfocitos T4, en las microglías y en los monocitos, que son las células que terminan pues atacando, ¿de acuerdo? Pero bien, ya que estamos acá, vamos a aprovechar para mencionar a las pruebas, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de las pruebas para el VIH, hablamos de la prueba de ELISA, ¿ya? Llamada también presuntiva, que hablamos también pues de las pruebas como el Western blot, ¿ya? Ahora, recordemos, cuando nosotros hablamos de estas pruebas, sea, sea prueba de ELISA o sea de prueba de Western blot, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos pues que recordar? A ver, vamos a la siguiente diapositiva, ¿ya? Claro, aunque ELISA pues es un acróstico, ¿no? Vamos, sí, vamos con eso, por favor, un ratito, ¿ya? Entonces, a ver, les decía, cuando nosotros hablamos de las pruebas de ELISA, de Western blot, vamos a tenerlo todo junto mejor por acá. A ver, listo. Vean, cuando hablamos de la prueba de ELISA, ya, la prueba de ELISA es una prueba de ensayo de anticuerpos, ¿ya? Ensayo de absorción de anticuerpos. Básicamente se llama prueba presuntiva,
presuntiva, porque lo que busca es anticuerpos, repito, contra todo el paquete viral, o sea, contra todo el VIH. ¿De acuerdo? Y se llama presuntiva porque podría, pues, según los investigadores, dar alguna vez algún falso positivo, ¿ya? Porque mide, repito, los anticuerpos de manera global, no es muy específica. En cambio, Westerblot es una prueba confirmativa porque es mucho más específica. ¿A qué me refiero? A ver, vamos a salir de aquí y vamos a ir atrás un minuto, ¿ya? Hacer retroceder un poco. Estamos con esto. El VIH tiene GP120, GP41. Cada una de estas estructuras, al ingresar a nuestro cuerpo, van a ser denominadas antígenos. Repito, cada una de estas estructuras, al ingresar a nuestro cuerpo, van a ser llamadas antígenos. Entonces, ahí va el siguiente detalle. Entonces, este GP41 va a generar una respuesta, un anticuerpo contra esta glucoproteína. Esta GP120 va a generar una respuesta, un anticuerpo contra esta proteína. ¿De acuerdo? Repito, a ver, para que no te olvides. Desde acá. Cuando hablamos de antígenos, hablamos de partículas extrañas en nuestro cuerpo. Y entonces, este GP41, este GP120 u otras partículas extrañas a nuestro cuerpo van a generar una respuesta, la formación de anticuerpos. ¿De acuerdo? La prueba de ELISA, ¿ya? La prueba de ELISA, lo que busca es justamente esos anticuerpos contra justamente el GP120, el GP41. Por eso es que es mucho más específica. Por eso se llama prueba confirmatoria, por su grado de especificidad. ¿De acuerdo? Bien. Eso en cuanto pues a las pruebas de detección, ¿ya? A las pruebas de detección. Ahora, antes de continuar con eso, ya, vamos con el asunto de cómo se transmite y cuánto pues es el periodo ventana, el periodo de espera y lo demás, porque hay una relación ahí que debemos recordar. A ver, tenemos acá que el VIH se puede transmitir por transfusiones de sangre, por compartir jeringas, ¿no? Por eso el asunto importantísimo de no compartir jeringas, ¿ya? Por ejemplo, en el caso, pues, de los tatuajes, ¿no? ¿Ya? Se asume que las agujas en ese caso, pues, son descartables, ¿no? Ni ningún otro tipo, pues, de material punzocortante. También se transmite de madre a hijo durante el embarazo, parto o lactancia, lo que se llama pues transmisión vertical, ¿no? De madre a hijo. Y luego pues tenemos también relaciones sexuales sin protección, en la llamada transmisión, repito, transmisión horizontal, ¿ya? Horizontal. En este caso de transfusiones pues se llama parenteral. Ahora, no se transmite por el aire o el agua, mediante la saliva, sudor u otros fluidos externos, ¿no? Tampoco pues con besos con boca cerrada, ni los insectos ni las mascotas y tampoco pues el asunto pues de alimentos, bebidas o compartir el inodoro. ¿De acuerdo? Bien. Ya, a ver, en el caso de trasplante de órganos va a ser muy complicado que eso ocurra porque antes de trasplantar un órgano se siguen protocolos de bioseguridad. Estudio previo al órgano que se ha trasplantado, incluso la persona a la cual se le va a extraer el órgano, si es de una donación de parientes o si es, por ejemplo, incluso de un muerto que, pues, en el caso de que su DNI diga que es donador de órganos, se hace un estudio, ¿ya? Antes de trasplantar el órgano, se hacen pruebas, no solo es que se coge el órgano y ya, se coloca en otra persona, no, hay toda una revisión de eso. Ahora, no recuerdo haber leído en algún documento en el cual se haya, pues, se haya visto, ¿no? Se haya realizado un trasplante de un órgano de un paciente con VIH a una persona sana, ¿de acuerdo? Donde yo recuerdo
pues que alguien cree en teorías conspiracionistas, que cree que lo han ocultado, en fin, ¿no? Pero, repito, no he logrado ver pues ese asunto, ¿ya? A ver, se especifica beso con la boca cerrada por una razón simple. Hay personas que lamentablemente pues tienen caries, gingivitis, ¿ya? Y pueden haber pues heridas expuestas. Por eso es que se especifica el asunto de beso a boca cerrada, porque existe esa muy remota posibilidad de que las dos personas tengan pues heridas expuestas en la boca y haya contacto de sangre. Y aún así, como eso es muy remoto, ya se especifica de esa forma, por cierto, aunque la posibilidad sea remota, ¿ya? Bien, pero vamos con lo otro, con el asunto de los periodos. Mira, cuando una persona tiene ya el VIH en su cuerpo, ¿ya? Se van a producir un par de cosas importantes. A ver, eh, te digo, vamos a suponer que tenemos esto por acá, ¿ya? Y yo por acá voy a trazar una primera línea, ¿ya? De, a ver, VIH, vamos a ponerlo con rojo. Tenemos esto, por aquí, sigue por aquí y sube. ¿Estamos claros? Ya. Vamos a verlo ahora con el asunto de los anticuerpos, ¿ya? Tenemos por aquí los anticuerpos, aumentan, están luchando contra el virus y finalmente caen. Ya, vamos con estos detalles. Aquí, en este punto, acá, a ver, perdón, nuevamente, ¿ya? A ver, vamos con esto. Entonces te decía, vamos a ponerlo en rojo, el asunto pues del virus, ¿ya? A ver, bajamos por acá y luego subimos, ¿ya? Ese es en el caso pues de nuestro amigo el virus, ¿ya? Hacerlo por acá. Nuestros anticuerpos van luchando y luego caen. Entonces, a ver, esta última parte de acá es cuando estamos en etapa SIDA. La etapa SIDA, recuerda, es la última etapa de este ciclo de infección. Esta es la última etapa, ¿de acuerdo? Es la etapa en la cual ya no hay vuelta atrás, o sea, ya no hay esperanza de una recuperación, no. El llegar a etapa SIDA significa pues que la persona está en alto riesgo de muerte. Eso es inminente, ¿de acuerdo? En etapa SIDA. Esta primera etapa de acá es la etapa en la cual la persona no manifiesta ningún signo, síntoma o dolencia o algo que haga suponer siquiera alguna enfermedad. ¿De acuerdo? Y esta es por la etapa del desarrollo, ¿ya? La etapa del desarrollo. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, repito, cuando nosotros, por ejemplo, estamos hablando, pues, del periodo ventana, estamos hablando de esa etapa en la cual la persona prácticamente no tiene ninguna sintomatología, es decir, no va a poder, no va a mostrar alguna evidencia de que tiene o porta el VIH, ¿ya? Sin embargo, lo tiene el virus en su cuerpo, aunque no es la evidencia. Y evidenciar tener VIH es bastante complicado en el sentido de que no hay, pues, una sintomatología específica para VIH. ¿De acuerdo? No existe repito, una sintomatología específica para VIH. Hay personas que en el periodo inicial tienen pues diarreas, otras tienen estornudos frecuentes como si tuvieran gripe, otras tienen inflamación en los ganglios linfáticos de las ingles y otras pues simplemente no muestran nada. ¿Entender? Entonces es un poquito complicado determinar el grado con mucha exactitud si tienes VIH ahí o no. Por eso es que se asume, se recomienda que cuando tú has tenido, por ejemplo, lo que se llama conducta sexual de riesgo, no sé, has tenido relaciones sexuales sin protección, te hagas, no, 2 semanas más tarde, después de ese hecho,
estoy siendo bien claro, un par de semanas después, una prueba de ELISA. No al día siguiente, porque la prueba de ELISA va a salir negativa, porque todavía no has acumulado suficientes anticuerpos. La ELISA no los va a detectar. ¿De acuerdo? No una semana, porque aún así todavía hay pues muy pocos anticuerpos. Pero ya un par de semanas después sí puedes hacerte una prueba de ELISA, ¿ya? Para, bueno, que es una prueba rápida en todo caso, ¿no? De un día para otro, 24 horas, puedes entonces saber pues si probablemente tienes VIH o no. Recuerda que aquí en este caso el resultado para definir que tienes anticuerpos contra el VIH es positivo, aunque aquí en el Perú no se emplea el término positivo o negativo. O sea, positivo es que tienes anticuerpos contra el VIH y negativo es que no los tienes. Aquí en el Perú el término es reactivo. Si tu prueba de ELISA sale como reactivo, entonces se ha determinado que tienes anticuerpos contra el VIH. No lo quieres aceptar, no lo quieres creer, te haces pues la prueba de Western Blot y si eso también sale reactivo, entonces obviamente tienes VIH. Si sale la prueba no reactivo, entonces no hay anticuerpos contra el VIH, ¿de acuerdo? No lo presentas. Pero se te sugiere que si ya tienes una prueba de ELISA negativa, pues obviamente tengas muchísimo cuidado con tus hábitos sexuales, ¿ya? Ese es el asunto. Bien, entonces, creo que hasta ahí hemos podido absolver por lo menos la mayoría de preguntas que están acá, si no todas, de repente por ahí me he saltado alguna, vamos a revisar. Bueno, me parece que no. Bueno, y en el caso, pues, de la pregunta de su compañero sobre el SARS-CoV-2, ¿ya? Claro, las membranas o envolturas de los virus provienen generalmente de la membrana de la célula, o sea, como habíamos visto en el VIH, ¿no? De esto, generalmente, pero no en todas. O sea, algunos virus emplean la membrana nuclear, ¿ya? Algunos virus emplean la membrana nuclear y en todo caso, las proteínas que puedan ser liberadas desde el aparato de Golgi. Ahora, recuerda que las proteínas que se liberan del aparato de Golgi también llegan a la membrana. O sea, el aparato de Golgi envía glucoproteínas a la membrana. Así que terminan todas las membranas teniendo su origen en el aparato de Golgi. ¿Ya? Por cierto. Muy bien, entonces ya tenemos pues ese asunto del VIH. Vamos a pasar pues ahora a las células procariotas. Entonces vamos a ver un poquito acerca de la teoría celular. Bien, viendo ya la teoría celular, acá tenemos pues a 4 personajes, ¿no? Matthias Schleiden, Theodor Schwann, Rudolf Virchow y August Weismann. Ahora, estos señores, en general, todos en general, ¿no? Están involucrados con la teoría celular. ¿En qué sentido? A ver, Schleiden y Schwann fueron pues los que crearon, ¿no? Los que iniciaron en todo caso la teoría celular al desarrollar, un enunciado muy simple. Toda célula, o mejor, todo ser vivo está formado por células. Repito, todo ser vivo está formado por células. En base a investigaciones que ellos hacen en plantas, animales, y en base a trabajos de un investigador anterior a ellos, ¿no? Que se llamó pues Dutrochet. Ellos no investigaron, recuerda que la ciencia no avanza sobre la nada, la ciencia avanza sobre algo que ya se ha hecho. Entonces, mucho antes incluso que ellos ya, Marcelo Malpilla había supuesto que los tejidos no estaban formados por unidades más pequeñas que él llamó vesículas, ¿de acuerdo? Son ellos, ¿no? Los que, gracias al trabajo de Robert Hood, y inducen, pues llegan a la conclusión de que todo ser está formado por células. Rudolf Virchow nos habla acerca de la multiplicación celular. Nos dice que una célula viene necesariamente de otra célula. ¿De acuerdo? Y August Weismann nos habla acerca de que las células actuales, o lo que conocemos como eucariotas, vienen de otras más antiguas, lo que conocemos también ahora con el nombre de procariotas, que es justamente la primera célula que vamos a estudiar, la célula procariota. Y obviamente como representante de esta célula procariota, pues vamos a hablar de las bacterias, ¿de acuerdo?
de las bacterias. Bien, entonces por acá vamos a encontrar pues una bacteria. Cuando hablamos de las bacterias podemos hablar de los flagelos, ¿no? Que están hechos de una proteína llamada flagelina, ¿ya? Flagelina. Podemos hablar de la cápsula, que es una protección que tienen las bacterias patógenas, ¿no? Una, repito, protección que tienen las bacterias patógenas contra, pues, el ataque de las células de defensa de nuestros glóbulos blancos, ¿ya? Si las bacterias se defienden justamente a través, pues, de la cápsula, ¿ya? ¿Qué más? Luego vamos a encontrar la pared celular compuesta por peptidoglicano, ya repito, formada por peptidoglicano, y que va a determinar la forma de la célula. ¿Ya? A ver, un minuto, por favor. Ya, a ver, no. En el caso de las células eucariotas, los flagelos eucariotas están hechos a partir de los centriolos, ¿de acuerdo? A partir de los centriolos, o sea, presentan tubulina, no flagelina, ¿de acuerdo? Los flagelos eucariotas, repito, se forman a partir de los centriolos, de las proteínas de los centriolos, tubulina. Acá solo es una proteína flagelina, no hay más, no hay centriolos, no hay nada de eso, ¿ya? Le decía entonces, la pared celular de una bacteria está hecha de algo llamado peptidoglucano, ¿ya? Peptidoglucano. Y básicamente, pues, es un compuesto formado por proteínas, ¿ya? Formado por sobre todo, más que proteínas, aminoácidos, ¿ya? Y glúcidos, ¿no? Polisacáridos, ¿ya? Polisacáridos. Muy bien. Eh, esa pared que decía forma, pues, le da forma, repito, perdón, a las bacterias. Forma de coco, ¿no? Cadena de coco, racimo de cocos, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar, pues, del Streptococcus pneumoniae, ¿no? Que produce, pues, la neumonía, o el Staphylococcus aureus, que es uno de una de las bacterias intrahospitalarias más comunes, ¿no? Causa de infección generalizada, sobre todo cuando hablamos, pues, de pacientes con quemaduras. Hablamos de bacilos, ¿no? Los más conocidos, pues, como el bacilo de Koch, que causa la tuberculosis, ¿no? El bacilo de Yersin, la peste bubónica, ¿no? Entre otros, no son los únicos. Y luego tenemos, pues, los espirilos, dentro de los cuales las espiroquetas son muy conocidas, y acá tenemos al treponema, que causa la sífilis, y los vibriones, que tienen, pues, forma de coma, donde encontramos, por ejemplo, al vibrio cholerae, ¿no? El responsable, pues, del cólera. O bien, repito, las formas vienen dadas por la pared. Entonces, las formas nos permiten también clasificar a las bacterias, ¿ya? No es el único criterio de clasificación, pero es uno de los criterios de clasificación. Luego vamos a encontrar aquí un citoplasma que no tiene, repito, no tiene la misma estructura del citoplasma eucariota. O sea, aquí no vamos a encontrar organelas. Aquí no vamos a encontrar, pues, proteínas tipo, por ejemplo, tubulina o actina en el mismo sentido que en la célula eucariota, ¿ya? El citoplasma procariota es bastante simple. Lo que sí podemos encontrar en el citoplasma eh, procariota son algunas estructuras que no son difíciles de recordar, lo que es importante que las tengamos presentes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podemos encontrar en su citoplasma? En su citoplasma, repito, vamos a encontrar, pues, ribosomas, ¿ya? Vamos a encontrar ribosomas, por ejemplo. ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar glucógeno, que es su reserva energética. ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar también el plásmido, ¿no? El plásmido plasmid. ¿Qué es el plásmido plasmid? Es un ADN extra, ¿no? ADN extra. ¿Por qué? Porque recuerda que hay
hay una estructura llamada nucleoide. Este nucleoide, ¿qué cosa es? Es el ADN principal, el ADN principal, ¿de acuerdo? Llamado también, pues, en algunas ocasiones cromosoma bacteriano, aunque no sea exactamente un cromosoma, pero es llamado así. Es, repito, el ADN principal. Ahora, el ribosoma forma, pues, las proteínas que requiere la bacteria, ¿ya? Como cualquier ribosoma en cualquier célula, forma proteínas para la bacteria. Vamos a encontrar que el glucógeno, reitero, es una forma de almacenamiento de energía, y el plásmido, que es el ADN extra, va a servir junto con quién, junto con otra estructura que podemos ubicar, ¿no? Que es el pili o fimbria, que va a servir, pues, ¿para qué? Para un proceso llamado conjugación parasexual, que es lo que vamos a ver en unos minutos. Un proceso por el cual las bacterias, pues, pueden enviar, ¿no? Enviar información genética a otra bacteria, ¿ya? Uy, ya tenemos entonces eso aquí. Ahora, otra de las cosas que vamos a encontrar en una bacteria es que su membrana celular, si bien funcionalmente es idéntica, o sea, fisiológicamente es idéntica a la membrana de la célula eucariota, repito, fisiológicamente es idéntica, ¿ya? Estructuralmente no tiene colesterol. ¿Ya? Estas membranas de las bacterias en general no tienen colesterol, excepto en una bacteria que se llama, pues, micoplasma, donde sí hay colesterol y no hay pared. Es una bacteria muy, muy peculiar, como vamos a ver, pues, dentro de unos instantes, ¿ya? Entonces, por acá tenemos, pues, estas características de la estructura de una bacteria, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos ahora con lo siguiente. Decíamos nuevamente el caso de la pared, ¿no? El caso de la pared. La pared, te decía, nos sirve para clasificarla mediante las formas, pero también la misma pared tiene sus propias peculiaridades. Hay una forma de clasificación que se llama clasificación por la tinción Gram, es decir, cómo es que las paredes de las bacterias eh, interactúan con el sistema de tinción de Gram, ¿de acuerdo? Cómo es que, reitero, interactúan con ese sistema de tinción de Gram. La tinción Gram es todo un preparado que se hace, toda una técnica que se hace justamente para poder diferenciar algunas bacterias de otras y sobre todo reconocer la estructura de la pared. Sucede que en una bacteria que vamos a llamar gram positiva, las capas de peptidoglucano son numerosas. ¿Ya? Repito, las capas de peptidoglucano son numerosas. ¿Ya? Claro, hay otros componentes, ¿no? Como el ácido teicoico, el ácido lipoteicoico, etcétera, que son otros componentes, ¿de acuerdo? Pero la pared, repito, tiene numerosas capas de peptidoglucano. Como puedes observar, están ancladas a la membrana celular. Ahora, estas numerosas capas retienen lo que se llama el tinte de Gram. Y al retenerlo, su coloración es azul. ¿Ya? Su coloración es azul y por eso son llamadas gram positivas, porque van a retener el tinte en gran cantidad. En cambio, si podemos observar las bacterias llamadas gram negativas, sucede pues que las capas de peptidoglucano son más bien escasas. Que en este caso las capas de peptidoglicano no se anclan necesariamente a la membrana, sino que están más bien unidas a la membrana externa. Así es, las bacterias llamadas gram negativas tienen una membrana externa, ¿ya? Una membrana externa. Y al tener pocas capas de peptidoglicano, repito, no fijan con suficiente fuerza al tinte de Gram, no retienen al tinte de Gram, y por lo tanto, para distinguirlas
de las otras se emplea un tinte de contraste, que es la safranina, que puede ser otra, ¿ya? Es la safranina, que va a pues adherirse más bien a la membrana externa y va a producir pues una coloración roja, ¿de acuerdo? Repito, en el caso de las bacterias gram negativas, el tinte de gram no se adhiere fuertemente a las capas de peptidoglicano, que son escasas, ¿ya? Y más bien si se emplea un tinte de contraste, que puede ser, repito, la safranina, que va a adherirse a la membrana y va a provocar pues una coloración roja. Y entonces, según la respuesta, las gram positivas se tiñen de rojo, perdón, de azul, mil disculpas, las gram positivas se tiñen de azul y las gram negativas se tiñen de rojo. Reitero, las gram positivas se tiñen de azul con el sistema de tinción de gram y las gram negativas se tiñen de rojo con el sistema de tinción de gram. ¿Ya? Muy bien, ya tenemos entonces ese otro criterio ahí. Ahora, vamos a ver lo siguiente, la reproducción bacteriana. La reproducción bacteriana. A ver, no le atribuimos a la cápsula. A ver, ya, justamente, si no me equivoco, la respuesta la podemos ver por acá. A ver. A ver, exacto, aquí está. Listo, aquí. Vamos a ver esta parte, ¿ya? Para poder terminar de entender y ver la respuesta de la pregunta de su compañero. A ver, decíamos, bueno, esta es la clasificación por flagelos, ¿no? Por flagelos, monótrica, lofótrica, anfítrica y perítrica, pero la pregunta que formula su compañero en el chat va en relación a las fimbrias. Mira, las fimbrias o pili, ¿no? Las fimbrias o pili, que no se deben confundir con el flagelo. El flagelo es una estructura más bien larga, las fimbrias o pili son más bien cortas, ¿ya? Y están hechas de una proteína que se llama pilina, repito, pilina. Las fimbrias son las que permiten la adhesión de la bacteria a superficies. Una pregunta, por ejemplo, de examen de admisión respecto a esto, ¿no? ¿Por qué, por más que nos cepillemos los dientes, muchas bacterias se quedan todavía en la superficie dental? Pues por las fimbrias, ¿no? Las fimbrias permiten una adhesión a superficies, ¿ya? Adhesión a superficies. Eso es función de los piliofimbrias, no es función de la cápsula, ¿ya? No es función, repito, de la cápsula. La cápsula solo está presente en bacterias patógenas y sirve, repito, de protección, ¿ya? De protección a la bacteria contra antibióticos o el ataque de glóbulos blancos. Ahora, las fimbrias además, como te había manifestado hace un rato, junto con el plásmido, ¿no? El plásmido, ADN extra, se emplean en el proceso pues, de conjugación parasexual, que es la transferencia de información genética, ¿ya? Proceso pues que vemos aquí, ¿de acuerdo? Proceso que estamos viendo, repito, aquí, donde intervienen pues los pili llamados sexuales, ¿ya? Los pili, repito, llamados sexuales. Pero regresemos acá, donde estábamos. Muy bien, siendo esto entonces, repito, las fimbrias o pili sirven para la adhesión a las superficies o para la transferencia de genes, llamado pues conjugación parasexual, ¿ya? Muy bien, sigamos. Luego tenemos el caso de los plásmidos, ¿no? El plasmid, que recuerdes ADN extra, no es el principal, es ADN extra. Ese ADN llamado plasmid, eh, puede, repito, puede mutar, ¿no? Y hacerse pues resistente a un antibiótico. O simplemente puede viajar a otra célula a través de lo que llamamos conjugación parasexual y provocar en la otra célula un proceso de recombinación genética. Así es, los plásmidos
pueden estar aquí o combinarse con el ADN principal, el cual pues va a asumir al plásmido como parte de su estructura y va a dejar de lado a otra parte de su estructura apareciendo otro plásmido. Entonces, los plásmidos son ADN muy peculiares porque pueden interactuar con el ADN principal o pueden migrar hacia otra célula o hacia otra bacteria, ¿no? Para interactuar con su ADN principal. Entonces son una poderosa herramienta que tienen las bacterias para su adaptación. Recuerda, una característica de todo ser vivo es justamente adaptarse. Y las bacterias usan su plásmido para adaptarse a nuevas situaciones. Tanto así que de hecho las bacterias se están adaptando tan bien, repito, aunque suene cruel de repente, las bacterias se están adaptando tan bien a los antibióticos que se encuentran pues nuevas cepas o grupos de bacterias resistentes a diversos antibióticos. Con lo cual pues tenemos un problema. ¿Cuál es ese problema? Que tenemos que elaborar distintos tipos de fármacos, ¿no? Distintos tipos de fármacos justamente para eliminar a las bacterias. Y el problema es que muchos de esos fármacos van a terminar pues maltratando también a nuestras propias células, ¿no? Un ejemplo pues es el cloranfenicol. El cloranfenicol es un antibiótico que actúa a nivel de ribosomas bacterianos. Sí, pero nosotros, nuestras células eucariotas, también tienen ese tipo de ribosomas en mitocondrias. Entonces, también afectaríamos de mucha forma a nuestras propias células. Entonces, ahí está el asunto del debate actual sobre los fármacos, ¿no? Sobre los antibióticos. Tanto así que, si no recuerdo mal, es en Rusia, donde se ha vuelto a una teoría que se investiga nuevamente del uso de virus para eliminar bacterias patógenas del ser humano. Recuerda que hay bacteriófagos, ¿no? Entonces, un bacteriófago es un virus que ataca específicamente una bacteria. Si pudiésemos identificar o encontrar virus que ataquen específicamente determinadas especies de bacterias patógenas, según esta teoría, podríamos pues inyectar esos virus al cuerpo y eliminar específicamente esas bacterias. Obviamente, cuando esas bacterias se eliminen, pues el virus no tendrá dónde multiplicarse y también pues va a desaparecer. Lo repito, esa es una línea de investigación que se sigue pues trabajando en otros países y que no está pues demostrada su utilidad eh, desde el punto de vista clínico, ¿no? Me dejo entender, o sea, no hay ensayos sobre eso. Bueno, no creo que necesariamente los lleguen a darse, pero bueno, es una línea de investigación por ahí, ¿no? Bien. Luego tenemos la formación de esporas. Las esporas son una forma de resistencia de la bacteria a entornos adversos, es decir, una bacteria se encuentra en una zona, en un ambiente en el cual no puede multiplicarse, un ambiente en el cual no puede multiplicarse, y lo que hace es formar una espora. Forma una espora. Ese proceso se llama esporulación. La espora, la espora, la espora, repito, ¿ya? Le va a permitir a la bacteria generar eh, resistencia a ese ambiente adverso y repito, esperar a que el ambiente sea favorable para su reproducción. Una vez que el ambiente resulta pues que ha cambiado y se ha hecho favorable para su reproducción, esta espora, digamos así, germina, o sea, se abre, aparece la bacteria nuevamente y la bacteria empieza pues a multiplicarse. Entonces, repito, la formación de esporas o esporulación en bacterias es una forma de resistencia de la bacteria a medios adversos, a entornos difíciles para ella. ¿Ya? Muy bien. Luego vamos a ver la clasificación por fuente de carbono y la energía que tienen las bacterias. Entonces tenemos autótrofas cuando tienen carbono de fuentes, perdón, de fuentes inorgánicas, ¿no?
Y las heterótrofas cuando obtienen pues carbono de fuentes orgánicas. Y dependiendo de la fuente de energía tenemos pues quimiótrofos, fotótrofos, quimiolitotrófos y quimioorganotrófos. ¿Ya? Voy a mencionar pues las formas de clasificar, ¿no? Y podemos entonces tener, por ejemplo, fotoautótrofos, fotótrofos y autótrofos. ¿De acuerdo? Hablamos pues de fotoautótrofos, por ejemplo, en el caso de las bacterias púrpuras que hacen fotosíntesis, ¿no? Fotoautótrofas, bacterias púrpuras, por ejemplo. Hablamos luego de las fotoheterótrofas, ¿no? Que tienen energía de la luz, pero que su fuente de carbono es orgánica, como el cloroflexus, ¿ya? Hablamos de quimiótrofas, ¿ya? Y por ejemplo, ahí hablamos de las nitrobacterias, ¿no? Nitrobacterias, ¿ya? Y hablamos también, pues, de las quimioheterótrofas. A ver, quimiautótrofas, o sea, las que hacen, los que son quimilitotrófos o quimiorganotrófos, las quimioautótrofas, ¿ya? Las quimioautótrofas. Tenemos, por ejemplo, por ahí, pues, a las nitrobacterias, por ejemplo, pero si hablamos de quimioheterótrofas, ¿ya? Quimioheterótrofas, hablamos, por ejemplo, de las bacterias descomponedoras o de las bacterias, pues, que son patógenas, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, te repito, ¿ya? Fotoautótrofas, bacterias púrpuras, fotoheterótrofas, cloroflexus, quimioautótrofas, nitrobacter, ¿no? Las nitrobacterias, por ejemplo. Quimioheterótrofas, las bacterias patógenas o las bacterias descomponedoras, ¿ya? Pues ahí tenemos que se pueden juntar pues ambos criterios, ¿ya? Ambos criterios. Muy bien, vamos ahora a la reproducción por bipartición. Aquí debemos mencionar un detalle importante. Cuando nosotros hablamos de una bacteria, una de las cosas que tenemos que recordar es que las bacterias van a ser organismos o van a ser seres unicelulares, procariotas y con reproducción asexual por bipartición. Repito, cuando hablamos de bacterias vamos a manifestar que son organismos unicelulares, procariotas y con reproducción asexual por bipartición. ¿De acuerdo? Vamos con la reproducción de una bacteria. Lo primero que tiene que hacer la bacteria es pues duplicar su ADN. Hay replicación del ADN. Luego recordemos algo. Una bacteria, bien, chispas, mil disculpas. Se me había olvidado esto, voy a mencionarlo acá en todo caso. El mesosoma es un repliegue de la membrana, ¿ya? Repliegue, perdón, de la membrana que puede estar cerca del ADN principal, ¿no? Unido al ADN principal, y ese se va a llamar mesosoma de tabique. Pero hay otro tipo de mesosoma, ¿ya? Que puede estar, pues, fuera de la unión con el ADN, ya que se llama mesosoma lateral. En ese mesosoma lateral vamos a encontrar, por ejemplo, enzimas de la cadena respiratoria, en aquellas bacterias pocas, pero que existen, que son aerobias o anaerobias facultativas, es decir, que pueden tolerar en algo la presencia del oxígeno. ¿Ya? Entonces reitero, este mesosoma que está pegado al ADN principal, o sea, el nucleoide, se va a llamar mesosoma de tabique. Hay otro mesosoma que es el mesosoma lateral, que podría contener las enzimas, ¿no? Las proteínas de la cadena respiratoria, si hablo pues de bacterias aeróbicas o anaerobias facultativas que resisten pues de alguna forma la presencia de oxígeno. Bien, sigo entonces. Lo primero que tiene que hacer una célula, una bacteria, es duplicar su ADN. Luego se va a formar pues un nuevo mesosoma para sujetar al ADN ya duplicado. Luego se van a separar los ADN, ¿no? Hay una separación del ADN
y se forma un septo o tabique de separación. Este septo tabique de separación me va a permitir formar pues dos bacterias hijas. Y estas van a crecer, van a desarrollar y otra vez van a reproducirse. Se duplica el ADN, se forma un nuevo mesosoma, se separan los ADN, se forma el septo tabique de separación y tengo dos células hijas. En buenas condiciones de alimentación y de nutrientes, ¿ya? Una sola bacteria puede multiplicarse tanto que en una hora podríamos tener 2.500 bacterias. Repito, en buenas condiciones ambientales para la bacteria, de nutrientes, ¿no? De humedad, de temperatura, esa bacteria que infecta, esa única que puede llegar, por ejemplo, a un lugar en nuestro cuerpo, va a formar después de una hora a 2.500. Se va a pasar de 1 a 2.500. ¿De acuerdo? Eso repito en buenas condiciones. Ya en laboratorio pues se les provee de todas las buenas condiciones a las bacterias para obtener los llamados cultivos bacterianos, ¿no? Bien, y entonces vamos ahora con la transferencia de genes. ¿Ya? Transferencia de genes. Cuando hablamos de transferencia de genes, hablamos pues de la conjugación. Y para eso tenemos que utilizar el plasmid o el plásmido. ¿Ya? El plasmid o plásmido. Bien, a ver. Entonces repito, por aquí, vamos a hablar de la conjugación. ¿Qué ocurre acá? Este plasmid, ¿no? O estos plásmidos, que recuerda puede haber más de uno, estos plásmidos tienen información genética. Repito, contienen información genética. Un plásmido, probablemente pues cualquiera de ellos, va a ser traspasado a otra bacteria que carezca de este plásmido. ¿Ya? Digamos que este plásmido que está en rojo contiene pues información genética para que la bacteria sea resistente a determinado fármaco o antibiótico. Entonces, la bacteria que va a transferir el plásmido presenta lo que llamamos pili sexual. Estos pilisexuales van a anclarse en otra bacteria para formar una especie de puente o canal de conjugación. Por este puente o canal de conjugación hecho de los llamados pilisexuales, viaja el plásmido. Viaja el plásmido. Ya, lo que quiero que tengas en cuenta es que si el plásmido es un ADN, entonces tiene dos cadenas. Recuerda que el ADN es bicatenario. Y si tú observas con detalle la gráfica, ya, repito, mira un momento, si tú observas con detalle la gráfica, está avanzando solo una cadena, solo una. Me dejo entender, solo está avanzando una, la otra cadena se quedó en la bacteria que va a ser ahora llamada donadora. Esta bacteria que va a transferir el plásmido se llama bacteria donadora. La bacteria que va a recibir el plásmido se va a llamar entonces bacteria receptora. Ahora bien, esta bacteria al recibir el plásmido está recibiendo nueva información genética, ¿de acuerdo? Nueva información genética. Y entonces en ambas bacterias va a ocurrir pues que el ADN que ha llegado forma la cadena que le falta y ya tenemos a dos bacterias con el mismo plásmido o plasmid y ambas ahora van a ser pues llamadas donadoras porque ambas van a desarrollar el pilisexual. Una de las características de una bacteria donadora es justamente la presencia del pilisexual. Ahora te decía, esta transferencia de genes o conjugación puede, repito, puede llevar a que una bacteria se haga resistente a un antibiótico. De hecho, bueno, yo no sé si tú estás muy al tanto de esto, pero de hecho, hace un par de años, tal vez no más, se reportó en Estados Unidos pues el hallazgo de una nueva cepa o grupo o tipo de gonococo, ¿no? Que es el que causa la gonorrea, resistente pues a antibióticos, o sea, los antibióticos que hasta ahora se habían empleado contra la gonorrea no funcionaban en esta bacteria, ¿ya?
Y eso se encontró pues en los lugares en donde las bacterias comúnmente se hacen resistentes, que son pues los hospitales. En los hospitales, como hay uso intensivo de antibióticos, pues se ha encontrado que las bacterias en estos lugares pueden volverse resistentes a un antibiótico. Ahora, no es el único lugar. Una de las cosas que el peruano, entre otros seres humanos del planeta, tiene es la automedicación. Pues acá nosotros no, nos medicamos entre nosotros, ¿no? Todos somos médicos acá. Entonces, tú ves que tu amigo está tosiendo y tú te acuerdas, yo también estaba así, me tomé esto, le voy a decir que se tome tal cosa. Y le dices, no, oye, a mí me funcionó, te va a funcionar, tómate 3, ¿no? Suficiente. Hasta le das con dosis. Y eso es pues un error, ¿no? Los únicos profesionales de salud que pueden medicar, pues son los médicos, ¿ya? Y en el Perú, además de los médicos, el estomatólogo, llamado también odontólogo, y la obstetra, ¿no? O el obstetra, ¿no? ¿Entienden? Nadie más. No tu vecino, no tu amigo, no el farmacéutico, ¿de acuerdo? Ellos no pueden medicar. ¿Estamos claros? ¿No? Para que tengas pues eso presente, ¿no? Muy bien, sigamos. Vamos ahora con otro proceso, el proceso de transducción. En el proceso de transducción también, repito, también hay también hay transferencia genética, pero en este caso la transferencia por transducción emplea un virus. Repito, la transferencia por transducción emplea un virus, ¿de acuerdo? Tenemos pues acá un fago y una bacteria A. Este fago va a realizar ciclo disculpa, va a realizar primero un ciclo en el cual, ¿no? en el pues se aplica, estamos hablando de, repito, es ciclo lítico. Primero lo que hace el virus es introducirse en la célula, ¿ya? Introducirse en la célula, luego forma partículas virales, pero fíjate, durante su ensamblaje puede capturar secciones de el ADN de la bacteria. Entonces, a ver, si seguimos la secuencia de la gráfica, fíjate, este fago, ¿no? O este bacteriófago, ingresa esta bacteria, hace su replicación dentro de ella, pero captura secciones del ADN de esta bacteria. Y entonces, esas secciones de este ADN, de esta bacteria, terminan siendo parte del fago. Cuando se libera el fago, secciones del ADN de la bacteria A terminan dentro del fago. Y este fago ahora infecta a una bacteria B. Y al ingresar esta bacteria y hacer ciclo lisogénico, repito, lisogénico, se hace parte de la bacteria llevando secciones de ADN de la bacteria A. Entonces ahora esta bacteria B tiene en su ADN secciones de la bacteria A. ¿De acuerdo? En su ADN, repito, tiene secciones del ADN de la bacteria A. Y por eso es que esta bacteria está recombinada. Ya, esta bacteria B recombinada no es pues la bacteria B original, ya es otra nueva bacteria. Este proceso, que se llama transducción por el empleo de virus para inyectar genes de una bacteria a otra, se emplea mucho en ingeniería genética. ¿Para qué? Para justamente insertar nuevos genes en la bacteria y hacer pues que esta bacteria produzca nuevas proteínas que normalmente no producía. Produzca, repito, nuevas proteínas, convirtiendo pues a las bacterias en pequeñas fábricas de proteínas, ¿no? En pequeñas fábricas de proteínas. De hecho, eso es biotecnología moderna. Y entonces, pues, estas proteínas que forman estas nuevas bacterias pueden pues, por ejemplo, producir nuevos materiales. De hecho, hay empresas de biotecnología en el mundo que han desarrollado bacterias capaces de formar seda de araña, bacterias capaces de formar proteínas de cuero. Entonces, tenemos pues pequeñas fábricas, ¿no?
lo que hacen es producir tal o cual materia según la programación que se les haya hecho, según el ADN que se les haya añadido. ¿Ya? Este proceso de transducción, entonces, es muy empleado en la ingeniería genética para modificar bacterias y programarlas pues para hacer o producir nuevos materiales. ¿Ya? Muy bien. Tenemos así entonces ese caso de la transducción. Ahora, cuando clasificamos a las bacterias, tenemos pues a las siguientes bacterias. A ver, vamos a encontrar en primer lugar, repito, a las arqueobacterias, ¿no? Recuerda que nuestro amigo Carl Gusse, ¿no? A ver. Lo que hace pues es proponernos, ¿no? El dominio arqueobacteria, ¿de acuerdo? Y en este dominio pues ubicar a estos tres grupos, ¿no? Las metanógenas, llamadas así porque producen, ¿ya? Y que podemos encontrar pues en pantanos o en el intestino de rumiantes, por ejemplo. Las halófilas que ven en ambientes muy salados, como el mar muerto, por ejemplo, y las termoacidófilas que viven pues en ambientes muy calientes y ácidos, ¿no? Como por ejemplo las que encontramos en los géiseres, ¿no? O en aguas muy calientes provenientes de probablemente, como por ejemplo ocurre pues en Yellowstone, Estados Unidos, ¿ya? Y luego tenemos a las eubacterias, ya hemos visto por qué se llaman gran positivas y gran negativas. Muchos cocos son gran positivos y muchos bacilos son gran negativos. Las bacterias verdes y las bacterias púrpuras son fotosintéticas, ¿ya? Hacen. Tenemos las espiroquetas como el treponema, que causa pues la sífilis. Tenemos las cianobacterias, ¿no? Las cianobacterias, que son también fotosintéticas, ¿ya? También son, repito, fotosintéticas, ¿ya? Y que van a presentar pues algunas condiciones importantes, ¿no? Como por ejemplo, vamos a presentar en el caso pues de las cianobacterias laminillas, ¿no? Fotosintéticas. Vamos a encontrar un pigmento que es la ficocianina junto con la clorofila, ¿ya? Junto con la clorofila, y que le dan pues esa peculiaridad de ser llamadas también algas azulosas, ¿no? Azul verdosas. Estas son fotosintéticas y de hecho se asume que fueron los primeros seres fotosintéticos a la naturaleza. Luego encontramos a las riquecias, ¿no? Que son estrictamente de vida intracelular, así que prácticamente son pues parásitos de otras células, ¿ya? A las clamidias, que son muy pequeñas y capaces de formar inclusiones, o sea, ellas se quedan, ¿no? En las células, inclusiones dentro del citoplasma, dentro del núcleo de otras células, y lo que te decía, pues los micoplasmas, que son las bacterias más pequeñas y que carecen pues de pared celular, ¿ya? Carecen de pared celular. Muy bien, el siguiente punto es la bioremediación, ¿no? Cuando hablamos de bioremediación, estamos hablando del uso de organismos para eliminar o neutralizar contaminantes en un ecosistema. Repito, el uso de organismos para neutralizar o eliminar contaminantes en un ecosistema. Hay tres procesos, ¿no? Hablamos del primero, la degradación enzimática, cuando hablamos pues del empleo de enzimas de bacterias, normalmente transformadas genéticamente, o sea, bacterias transgénicas, ¿no? A las que se les ha pues obligado literalmente a formar enzimas específicas para degradar alguna sustancia ambiental. Repito, las clamidias son las bacterias más pequeñas que hay y que carecen de pared celular, ¿ya? Carecen, repito, de pared celular, son las más pequeñitas que hay. ¿Ya?
No, perdón. Disculpas. Estoy, ya está bien, sí, son las que no tienen pared, sí. Perdón, estaba pensando en la degradación enzimática. Ya, a ver, entonces, rebobinamos, retrocediendo aquí, por favor. Ya, riquecias son totalmente parásitas intracelulares. Clamidias forman inclusiones en el citoplasma de la célula que infectan. Y los micoplasmas son las más pequeñitas, ¿ya? Las que no tienen pared. Entonces, repetimos, ¿ya? Riquecias, estrictamente intracelulares. Clamidias forman pues inclusiones, son pequeñas, pero forman inclusiones dentro de la célula que infectan. Eso es lo que las caracteriza. Y los micoplasmas son las más pequeñitas y no tienen pues pared. ¿De acuerdo? Sí, por eso es que estoy rebobinando, por eso es que estamos repitiendo para que no exista confusión. Una vez más, ¿ya? Riquecias, las riquecias, las que forman pues las que tienen vida intracelular obligatoria, las clamidias, las que forman inclusiones, ¿ya? Y los micoplasmas, las que no tienen pared celular, ¿ya? Muy bien, ya. Regresemos a la degradación enzimática. Les decía que cuando hablamos de degradación enzimática, estamos hablando de bacterias que han sido modificadas genéticamente para formar enzimas que degraden determinadas sustancias, ¿ya? Determinados contaminantes. Cuando hablamos de remediación microbiana, hablamos de organismos que pueden insertarse en el foco de la contaminación, ya que pueden, repito, insertarse en el foco de la contaminación, sea que estén ya en el ecosistema, ¿ya? O sea que se inoculen, ¿no? Que se traigan de otro ecosistema para insertarlas ahí, ¿ya? Bien, luego tenemos que estas bacterias o estos microorganismos que se insertan en el foco de contaminación ya pueden ser, por ejemplo, vamos a poner uno, el alcalinobórax, que degrada petróleo, que justamente se coloca pues en el centro de los derrames de petróleo, ¿ya? Luego tenemos la fitorremediación, que es el uso de plantas que pueden absorber, asimilar, no, incluso almacenar, tolerar contaminantes. Esto, digamos así, es menos oneroso en costos que los otros dos, pero todavía está pues en proceso de investigación y desarrollo, ¿no? Los otros dos ya están desarrollados, este todavía está en ese proceso, ¿ya? Bien, y entonces vamos pues con, ¿dónde estamos? Vamos a subir algo para poder, a ver, ¿dónde estamos? Un minuto, por favor. A ver, vamos a ver entonces las preguntas, ¿ya? Dice, un investigador analizando una micrografía de muestra tomada de las hojas manchadas de una planta de tabaco pudo determinar que se trataba de una partícula de aspecto abastonado, que era de forma espiralada, presentando una cápside, la cual se encontraba su genoma, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando pues de un virus helicoidal, que es pues el mosaico del tabaco, ¿no? Bien, digamos, valor o verdad o falsa de los siguientes enunciados respecto a un virus, ¿ya? Vamos a encontrar que en esta pregunta 2 tenemos pues verdadero la primera, verdadero la segunda, falso la tercera, falso la cuarta, ¿ya? Bien, digamos, vamos a 3. Un bacteriófago es un virus exclusivo que afecta a bacterias. Indique las partes que presente que señalan en A, B, C, D correlativamente y luego marque pues la alternativa correcta, ¿no? Entonces, repito, estamos en la pregunta 3, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a encontrar por acá. Esta vendría a ser nuestra respuesta. Bien, digamos.
Este es en cuanto a la primera. Vamos en cuanto a la pregunta 4. No, la pregunta 4, un fago al infectar una bacteria puede producir ciclo lítico, en este ciclo inyecta su ácido nucleico y demás, se replica gracias a la maquinaria molecular de la célula hospedera y finaliza el ciclo lisando a la membrana bacteriana, liberando al mismo tiempo las partículas víricas. La alternativa correcta. Entonces los nuevos virus quedan libres para llevar a cabo una nueva infección. Así es, correcto. Muy bien, vamos con la 5. La infección viral es muy específica para infectar a la célula hospedera. Su objetivo es producir partículas virales, en muchos casos alterando la función de los organismos infectados. Sin embargo, las células infectadas producen proteínas de actividad antiviral. Actividad antiviral. Hablamos pues de los interferones, ¿cierto? Muy bien. Ya, sigamos. La 6, determina el valor de verdad o falsedad. Bueno, por razones de tiempo, vamos entonces a ir marcando la 6, ¿no? La 6, diríamos pues verdadero o falso, ¿no? Ya. Vamos con la 7. Es extremadamente rara cuando en la pregunta 7, extremadamente rara, dice, justo lo que estaban preguntando por ahí, porque recuerda que se hacen siempre análisis antes pues de colocar el órgano trasplantado, ¿ya? No es que simplemente pues se coloque el órgano sin antes haberlo revisado, ¿ya? A ver, un minuto, vamos con la 8, les digo por favor, en la 8, B de bebé, ¿ya? La 9, D de delfín, la 10, A de avión, la 11, B de bebé, la 12, A de avión, la 13, B de bebé, la 14, C de casa y la 15, A de avión, ¿sí? Más bien, muchas gracias por la atención. Bien, por favor, si fueran tan amables, eh, ya para que puedan pues realizar la encuesta docente, sí, por favor, ya, bien, muchas gracias, reitero, ya, cuídense mucho y bueno, otras preguntas, por